En un remoto pueblo del norte de Noruega, donde el sol se oculta durante meses y el hielo talla las almas igual que las rocas, vivía Einar Svangard, un pescador con fama de invencible. Su barco, el Njordvind, era una mole herrumbrosa que crujía como si guardara secretos en cada tabla. Einar tenía 62 años, la piel marcada por el salitre, los ojos como el acero del fiordo y una reputación que asustaba a los nuevos. Decían que había pescado en cada rincón del círculo polar ártico, que había sobrevivido a choques con icebergs, peleas con osos marinos e incluso a un motín en Groenlandia. Pero lo que nadie sabía era lo que ocurrió aquella última madrugada de noviembre, cuando se adentró solo en mar abierto para capturar un cargamento de bacalao negro antes de que la tormenta lo cubriera todo. No avisó a nadie. Solo dejó su perro atado al poste del muelle y encendió el motor como si el mismo mar lo estuviera llamando por su nombre. Horas después, un resplandor verde iluminó el inicio de una pesadilla. A las 3:47, el radar del Njordvind empezó a parpadear con una frecuencia anormal. Einar pensó que era interferencia por la ionización del aire, algo habitual con las auroras. Pero cuando miró al horizonte, notó que el mar ya no se movía igual. No eran olas, era una pared. Una ola solitaria de más de 20 metros surgía como una bestia surgida de la noche. La embarcación crujió entera. Einar, firme, bajó al puente y viró la proa para enfrentarla. La rompió de frente, salvando el casco por centímetros. Pero algo cambió tras ese impacto. En el fondo de la bodega oyó un sonido nuevo, el chirrido de algo abriéndose. Corrió a revisar los compartimentos de carga. No había daños, pero sobre el cubo de hielo que usaba para conservar pescado, encontró lo imposible, una grieta en forma de espiral. El hielo no debería romperse. Tenía 20 centímetros de grosor. Y ahí, dentro, una figura negra parecía moverse bajo la escarcha, como si algo hubiera estado atrapado en la masa helada durante décadas y acabara de despertar. Einar, aún incrédulo, subió de nuevo al puente. Quiso enviar una señal por radio, pero el canal 16 de emergencia solo devolvía un eco, una voz femenina que susurraba en noruego antiguo. No eran palabras completas, sino letanías, lamentos. Un coro de marineros muertos repitiendo la misma frase: no vuelvas a tierra, la deuda no está saldada. Por primera vez en 40 años, Einar sintió miedo. No del mar, sino de lo que llevaba con él. El viento aumentó sin previo aviso. Ráfagas de más de 120 kilómetros por hora azotaban el mástil como si quisieran arrancarlo. Las olas ya no rompían. Se deslizaban como lenguas negras sobre la cubierta, y el Njordvind crujía como si protestara por seguir a flote. Einar decidió dirigirse hacia el sur, intentando alcanzar una zona de resguardo tras unas formaciones rocosas al oeste de Andoya. Pero la brújula giraba sin sentido. El GPS mostraba una ubicación imposible. Latitud 66 grados 66 minutos norte. Ese punto no existe. El motor falló. El generador se apagó. Y en la radio volvió la voz, esta vez con más fuerza y con una segunda voz de fondo. Grave, antigua. No era humana. Decía: el abismo ha sido abierto. Tu linaje rompió el pacto. Entonces, desde babor, emergió una estructura gigantesca. No era un iceberg, no era un buque, era algo con forma de espina dorsal curvada como la columna vertebral de un dios sumergido. Se alzaba más de 50 metros sobre el mar, hecha de un material imposible de describir, mitad hueso, mitad coral, cubierta de redes oxidadas con anzuelos clavados en carne muerta, y en sus extremos gaviotas muertas colgaban como amuletos malditos. El mar alrededor comenzó a hervir, literalmente. Einar vio cómo peces flotaban con las escamas abiertas, como si el agua se hubiera convertido en ácido. De pronto, una ola golpeó la borda con fuerza brutal y lo lanzó contra una de las barandillas. Cayó de rodillas, con un corte sangrante en la frente,
y en el reflejo del charco de sangre mezclado con lluvia, vio un rostro, el suyo, pero muerto, hinchado con los ojos blancos y los labios cosidos con hilo de pescar. El mar se partió, no como una grieta normal. Nambersé abrió como una flor negra un abismo sin fondo del que emergió una criatura cuya mera presencia rompía las leyes del mundo. No tenía forma fija, cambiaba, se retorcía como si la mente no pudiera sostener su imagen. Tentáculos cubiertos de escamas, huesos expuestos, ojos que brillaban como linternas ahogadas y una mandíbula sin boca, plagada de anzuelos colgantes que aún goteaban sangre humana. Pero lo peor era el símbolo que llevaba grabado en el cráneo. Era idéntico al tatuaje que Einar tenía en la espalda desde los 20 años. Un símbolo vikingo que creía decorativo, pero que su abuelo le grabó con un hierro al rojo vivo el día que lo dejó en el barco por primera vez. Ese símbolo, ahora, era un llamado, una marca de deuda. La criatura no atacó al barco, se acercó. Lo rodeó lentamente, sumergiéndose y apareciendo por estribor. La temperatura bajó 20 grados en segundos. Einar cayó al suelo. Su aliento salía en vapor denso. Las luces de emergencia explotaron. Y entonces, el silencio. Total. Hasta que del casco surgió una mano humana huesuda con anillos oxidados y piel gris. Le seguía un torso. Luego, una figura completa. Un pescador muerto, arrastrándose desde dentro del metal del barco, como si nunca hubiera estado realmente muerto, sino encerrado. Sus ojos blancos se clavaron en Einar y habló con su voz. Tú firmaste esto. Tú sellaste el destino del linaje Svangarд. Cada siglo, uno de nosotros debe alimentar al vigía. Y tras él, vinieron más, cientos, marineros sin carne, hombres del pasado, todos con las marcas del símbolo, todos arrastrándose por la cubierta, todos reclamando el alma del último. La cubierta del Njordvin se convirtió en un altar. Los marineros muertos formaron un círculo, arrastrando sus cuerpos hacia Einar como si obedecieran una ceremonia. La criatura del abismo se mantenía en la distancia, pero sus tentáculos rozaban el casco, generando un sonido agudo, casi como el llanto de una ballena moribunda. El cielo dejó de ser cielo. Era una grieta verde, una abertura sobre el polo que no pertenecía a este mundo. Einar intentó levantarse. Su pierna estaba rota. Su sangre se mezclaba con el agua que cubría la cubierta, formando un charco espeso, casi negro. Uno de los espectros se le acercó, dejándole caer entre las manos un viejo cuchillo de arpón. No era cualquiera. Era el cuchillo de su abuelo, desaparecido hacía 40 años tras una tormenta similar. En el mango, grabadas con sangre seca, estaban las palabras Svangarд paga con su carne. Y entonces comprendió. La criatura no era solo una bestia del fondo. Era una deuda viva, una maldición ancestral, un ser con memoria alimentado por generaciones de sacrificios voluntarios. A cambio, la familia Svangarд siempre volvía con peces, siempre sobrevivía. Nunca se hundía. Hasta ahora. Einar gritó al cielo, un grito seco que nadie oyó, y hundió el cuchillo en su pecho. El corazón dejó de latir. La sangre tocó la madera ancestral del Njordvin, y el mar se calmó. Uno a uno los espectros se detuvieron. El monstruo se sumergió lentamente, sin generar ni una ola. Solo quedó el sonido de la madera crujiendo y un cuerpo inmóvil bajo la lluvia. 2 semanas después, los radares costeros de Tromsø detectaron una señal. Era el Njordvin flotando lentamente hacia el puerto. Nadie lo dirigía. Ninguna voz respondió por radio. El barco simplemente se acercó con una lentitud fúnebre, como si supiera el camino. Las autoridades lo abordaron con trajes térmicos y linternas de alta potencia. La escena que encontraron quedó registrada en los informes oficiales, aunque gran parte fue censurada por el gobierno noruego. Todo estaba intacto. La bodega llena de bacalao negro, el generador funcionando, la cocina aún caliente.
pero ni rastro de Einar. Solo hallaron su chaqueta colgada en el gancho de costumbre y una marca grabada con cuchillo en el centro del puente. He cumplido. El símbolo, aquel espiral antiguo que marcaba el pacto ancestral, ahora cubría toda la puerta del motor, como si hubiera sido quemado desde dentro con hierro fundido. Los expertos en metalurgia no pudieron explicar cómo algo pudo dejar semejante marca sin derretir el resto del barco. El buque fue remolcado hasta un hangar militar. Desde entonces, nadie volvió a verlo. Sin embargo, pescadores de la zona aseguran haber visto, algunas noches, una luz verde en alta mar, muy lejos, danzando entre las olas. Y quienes se acercan demasiado, nunca regresan. Años después, en un museo marítimo olvidado de Bergen, un joven historiador descubrió una caja sellada entre cientos de objetos recuperados del Nordwind. No figuraba en ningún inventario oficial. La caja, de roble negro, estaba cerrada con una cerradura sin llave visible, pero al tocarla se abrió sola. En su interior, un cuaderno de bitácora, una fotografía descolorida de Einar de joven y un pequeño frasco de vidrio que contenía un trozo de escama. No era escama de pez, no era de tiburón, era de algo que no tenía nombre. El cuaderno relataba con letra temblorosa la última entrada del capitán Einar Svangard. El vigía ha despertado. No lo controlamos, solo lo apaciguamos. La sangre calma su hambre, pero no eternamente. Mi carne no es suficiente. Quien lea esto, no pesque nunca donde la aurora toca el mar. El historiador presentó el hallazgo en una conferencia académica, fue ridiculizado y olvidado. Pero esa misma noche desapareció sin dejar rastro. Su apartamento fue hallado vacío, sin signos de violencia, salvo por una sola cosa escrita en el espejo empañado del baño. El mar recuerda. Desde entonces, marineros reportan visiones al norte de las islas Lofoten, barcos sin tripulación flotando a la deriva, círculos perfectos de peces muertos, voces que emergen por la radio desde frecuencias inactivas. Y en las noches más oscuras, cuando el cielo se tiñe de verde y el mar ruge sin razón, los descendientes de pescadores antiguos sueñan lo mismo. Una criatura con ojos como faros, llamándolos por su apellido. Hoy, las coordenadas donde el Nordwind desapareció siguen apareciendo en algunas cartas náuticas como zona de pesca rica en bacalao, pero los capitanes locales lo saben bien. Nadie entra allí, ni en verano ni en invierno. Los más viejos lo llaman el Canal del Vigía. Y no es solo superstición. Drones de reconocimiento han perdido conexión en el área. Un rompehielos ruso se desvió y desapareció por 48 horas. Cuando reapareció, su proa estaba carbonizada, como si hubiese pasado por fuego, en medio del mar helado. Un archivo desclasificado por error reveló que Noruega y Rusia firmaron un pacto tácito para no realizar ninguna perforación submarina en un radio de 100 millas náuticas alrededor de esa zona. Lo llaman zona de respeto tectónico, pero los satélites muestran otra cosa. Estructuras en movimiento bajo el hielo de más de 3 kilómetros de longitud, con patrones que se repiten cada 100 días exactos. Muchos creen que el vigía no murió, solo durmió, y que ahora, después de recibir a Einar, espera al siguiente Svangard. Porque la deuda nunca desaparece, solo cambia de nombre. Y cuando la aurora se arremolina en espiral sobre las aguas, cuando el radar muestra ecos sin origen, cuando las boyas tiemblan sin viento, el mar no está enfadado, está hambriento. Hoy, las coordenadas donde el Nordwind desapareció siguen apareciendo en algunas cartas náuticas como zona de pesca rica en bacalao. Pero los capitanes locales lo saben bien. Nadie entra allí, ni en verano ni en invierno. Los más viejos lo llaman el Canal del Vigía. Y no es solo superstición. Drones de reconocimiento han perdido conexión en el área. Un rompehielos ruso se desvió y desapareció por 48 horas. Cuando reapareció, su proa estaba carbonizada como si hubiese pasado por fuego, en medio del mar helado.
Un archivo desclasificado por error reveló que Noruega y Rusia firmaron un pacto tácito para no realizar ninguna perforación submarina en un radio de 100 millas náuticas alrededor de esa zona. Lo llaman zona de respeto tectónico, pero los satélites muestran otra cosa: estructuras en movimiento bajo el hielo de más de 3 kilómetros de longitud, con patrones que se repiten cada 100 días exactos. Muchos creen que el vigía no murió, solo durmió, y que ahora, después de recibir a Einar, espera al siguiente Svangarд, porque la deuda nunca desaparece, solo cambia de nombre. Y cuando la aurora se arremolina en espiral sobre las aguas, cuando el radar muestra ecos sin origen, cuando las boyas tiemblan sin viento, el mar no está enfadado, está hambriento. La historia de Einar Svangarд fue contada en susurros durante generaciones, pero la de Lucas, su heredero, nunca se terminó de contar. Nadie sabe qué encontró exactamente en el canal del vigía, solo que, desde entonces, las rutas de navegación han cambiado. Se han cerrado zonas sin explicación oficial. Y algunos biólogos marinos afirman haber registrado sonidos en las profundidades, sonidos que no corresponden a ninguna especie conocida, ni ballena, ni calamar, ni monstruo terrestre. En el Museo Naval de Tromsø, alguien dejó una nota anónima en la entrada. Decía: «Yo también soñé con él, y no soy Svangarд». Desde entonces, el símbolo espiral comenzó a aparecer en muelles, redes, cascos de barcos, incluso pintado en cuevas costeras en Groenlandia y Siberia. Como si el mar estuviera reclamando algo. Como si ya no necesitara un linaje para manifestarse. Se han registrado luces debajo del hielo, visibles desde el espacio. Y un nuevo fenómeno: niebla en zonas donde nunca hubo humedad. Niebla densa, pegajosa, que huele a sal y hierro viejo. Quienes entran en ella escuchan cosas, voces antiguas, cadenas arrastrándose, campanas de barcos hundidos, y los pescadores más viejos, los que llevan décadas sin temer a la tormenta, ya no se atreven a lanzar redes en el norte. Dicen que el mar ha cambiado, ya no acepta regalos, ahora exige devoción, porque el vigía no era uno, era el primero. Y al despertar, trajo consigo a los otros. La superficie ya no es segura. El abismo ha subido.